Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Vamos a empezar entonces con este segundo ciclo. Este segundo ciclo que implicaría seguir revisando con esta idea que un día se me ocurrió, que me parece que es importante que pues no necesariamente nos vayamos únicamente con lo que ya sabemos, sino con lo que nos hace falta por pensar y por revisar. Y en este caso, para eso, he convocado a un grupo de alumnos, exalumnos más bien, que con el tiempo han demostrado pues este sentido y espíritu crítico, esta forma de revisar y analizar la psicología, ya no desde lo que te da la institución, sino yendo mucho más allá, cuestionando, criticando, incluso hasta cuestionándome a mí, que ya echaron cómo le gusta también cuestionarme a mí. Y está muy bien y es perfectamente válido. Necesitamos esos espacios. El psicólogo tiende a ser muy endogámico, solamente dialogar entre sí, hacia adentro y solamente entre sus posturas. Y eso pues no está bien. Me parece que necesitamos hacer ese espíritu crítico necesitamos refortalecerlo. Entonces, pues por eso, conociendo a nuestra primera invitada, la licenciada Sharon Vallejos Berber, es que pensamos en esta ocasión, pues, dar inicio a este segundo ciclo con una perspectiva que me imagino que tendrá que ver con estas cosas de la decolonización, que obviamente hay miradas que a veces nosotros mismos los psicólogos no nos atrevemos a mirar. Sin embargo, es importante que vayamos acercándonos a los debates que se han perfilado en temas de vanguardia. Y para este caso, entonces, pues me da mucho gusto contar con ella, que de repente, pues hemos estado compartiendo desde la tesis de licenciatura con un tema de suicidio, que ya desde ahí venía prefigurándose esta idea de este cuestionamiento crítico a la hegemonía del pensamiento en psicología, particularmente a la Facultad de Psicología, como si la cuestión del suicidio fuera únicamente una cuestión de depresión, y no. Entonces, con eso, pues ella ya fue formando su propio camino, fue generando su propio avance, y por eso me va a dar mucho gusto presentárselas. Ella eh, nos traerá la conferencia Desinstitucionalización de la psicología en los temas de salud mental. Y por lo mismo, digamos que en este sentido incluso hasta congruente, le dije, oye, pues mándame tu currículo para presentarte. Y dice, no, ¿para qué? En realidad eso sigue siendo una forma justamente de buscar esta forma de cómo sostener una autoridad a partir de una serie de líneas y no lo sé, efectivamente, que sea su propio discurso el que se autorice para validar aquello de lo cual va a hablar, independientemente de lo que ha hecho, independientemente de lo que quiera trabajar. Y se me hace muy válido y muy vigente. Les recuerdo, antes de que iniciemos, ya van llegando la gente, les recuerdo antes de que iniciemos cuál va a ser la dinámica de esta ocasión. Ella presentará, nos hará su exposición y después daremos una ronda como de 20, 30 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, de aquello que vayan ustedes escuchando, que les sea interesante, que vayan de repente cuestionando, aquí mismo en el chat yo voy tomando nota, yo voy anotando cuáles son las preguntas más relevantes, las voy agrupando y después entonces, terminando ya su conferencia, las vamos elaborando y que ella las vaya reflexionando con ustedes. Y al mismo tiempo, para los que se preguntan, que sé siempre lo primerito que te preguntan es, ¿cómo le vamos a hacer para la asistencia? Terminando ya la conferencia de Sharon con preguntas y respuestas, les voy a pedir que los que estamos aquí en vivo en el chat van a poner su nombre completo, yo tomo nota de eso y con eso tomo la asistencia. Recuerden que necesitamos, requerimos, porque aquí sí es un proceso institucional, requerimos en este caso las 4 asistencias a las 4 conferencias que vamos a dar en este ciclo para las personas que aspiren a tener la constancia del evento, de haber asistido a este evento, ¿no? Pues sin más preámbulo, pues ahí ya van saludos, abrazos, besos para Sharon. Ay, no, es que ya va a empezar aquí la popularidad tirando rostro por todos lados. Pues bienvenida, Sharon, muchas gracias por estar aquí con nosotros y adelante. Pues antes que nada, gracias por el espacio. Es la primera vez después de tantos años que vuelvo a la UNAM. Eh,
vengo recargada. Si en algún momento alguien escuchó la conferencia que di justo sobre suicidio, pues vengo peor. También quiero decirles a todas, todes, que las tesis sí nos enseñan a investigar, nos dan una perspectiva crítica, pero escribir desde el dolor, desde lo que amas, desde lo que te angustia, también está bien. Y esos procesos son los mismos que la academia institucionalizadora les quiere quitar. Entonces, desde ahí creo que hay que posicionarnos de manera distinta. Bien, dicho esto, mi intención primero es leer un pequeño fragmento de algo para después comenzar con esta conferencia. No sé si vaya a cubrir sus expectativas, yo espero que no las tengan, no me exijan tanto. Y a final de cuentas esto pues se va construyendo, ¿no? En manera comunitaria. Ok. Las historias nos enseñan a relacionarnos, perdón, con lo que no sabemos, de nosotros mismos y de los otros. ¿Sabías? Así empiezan casi todas las historias y por lo tanto apelan a un no saber que nos relaciona. A partir de lo que no sabemos, nos podemos contar cosas y cada historia que nos contamos deja a su vez muchas otras historias, variantes e interpretaciones por contar. Cada historia ilumina un sendero dentro de lo que no sabemos, al tiempo que amplía los márgenes de lo que nos queda por saber. Cuantas más historias se saben, más historias quedan por escuchar y por contar. Cuantas más ideas se han pensado, más profundo es el no saber que las acoge. Cuanto más parcialidad, más libertad. Aprender a pensar es aprender a relacionarnos con lo que no sabemos. Aprender a escuchar y a contar historias también. En ambos casos, en vez de la transparencia, la acumulación y la posesión de información, lo que se precisa es confianza. ¿Sabías? Solo podemos escuchar lo que viene después de esa pregunta si confiamos en quien nos cuenta historias, ideas, poemas y canciones, ya sean reales o inventadas. La confianza no aspira a la certidumbre, sino a la posibilidad de compartir el sentido. El imperio de la historia única, en cambio, parece no dejar nada fuera. No ser reconocidos por ella o no aceptar su reconocimiento nos condena a no existir, a no pertenecer, a no ser. Todas las exclusiones, las opresiones, los desprecios y los expolios se derivan de esta expulsión de la historia única. Pero también las herejías y las disidencias, la crítica y la creación de mundos insumisos. Los sin historia son tanto los que son expulsados por ella como los que se resisten a la univocidad de su captura. Los condenados a ser cuerpo, caricatura de sí mismos, las condenadas a ser fuerza material y reproductiva, las civilizaciones que tuvieron la desgracia de existir antes de las que consideramos nuestro legítimo origen, o aquellas que no tendrán nunca la suerte de pertenecer a nuestra estirpe cultural. ¿Cómo soportar la nada? ¿Cómo resistirnos siendo? Lo más fácil es aceptar la historia asignada o inventarse una análoga. Este extracto es de Chimamanda Adichie. El libro se llama El peligro de la historia única. Y bueno, para empezar, los pilares que se van a presentar seguramente aquí y en otras conferencias o ciclos de conferencias, la intención es desestabilizar la psicología. Y sobre todo, que estos pilares sean construidos en comunidad. Yo empiezo con ese pequeño extracto de Chimamanda porque creo que ya ni siquiera necesito hablar, porque esa historia se habla por sí misma. Porque quise hacerlo sobre la desinstitucionalización de la psicología. Les platico un poco de mi sentir pensar al respecto de todo esto y mi trayecto como psicóloga. Cuando estaba haciendo la tesis, me encontré con muchos obstáculos de conocimiento. En primer lugar, yo no sabía mucho inglés para ese entonces. En segundo lugar, quien estaba asesorando esa tesis tenía un pensamiento desde la psicología hegemónica que ahora puedo nombrar, que decía que las personas que justo se querían suicidar pues tenían depresión. A lo largo de los años, este es 2018, ya cuando me dejaron titularme, empecé a tener más dudas y dije, ¿realmente esto que hago está aportando a las personas que acompaño?
Y seguí preguntándomelo y hasta la fecha. Cada respuesta que me hago y cada pregunta que hago cambia, siempre, siempre. El día de mañana tal vez esta conferencia sea distinta, porque sabré algo nuevo. También quiero decir que en esa tesis me equivoqué. Me guié por un poco el posicionamiento mediático con respecto a un feminicidio de una chica poblana. Ahí yo lo puse como suicidio, fue feminicidio, y lamentablemente conocí a las personas que estuvieron dentro del caso. Pero eso me llevó también a todo esto, a repensar cuál es el papel de la psicología forense dentro de estos procesos institucionalizadores. Entonces son varias cosas de mi trayecto y también pues, en los lugares donde he tenido la oportunidad de trabajar en el enfoque de derechos humanos. Gracias a todo esto, pues empecé también a cuestionar cuál era el papel de la psicología dentro de estas instituciones, ¿no? Ok, dicho esto, déjenme ver que esto se me trabó. Ahí está. Ok. Cuando hablamos de la psicología, esa que nos enseñan en la facultad, nos ponen primero materias de historia de la psicología y nos hablan de Descartes, de antes del siglo XV, los presocráticos, los socráticos, etcétera, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿realmente eso que nos están dando es? ¿Qué está pasando? ¿Qué no me están diciendo los maestros y las maestras, ¿no? De ahí, de la facultad. Hace 2 años empecé a manejar estas pequeñas teorías a partir, pues, de todo lo que me ha pasado en mi vida y a partir de las personas que me rodean. Entonces, quiero empezar por ahí, en darles un agradecimiento a todas las personas que me han acompañado a lo largo de mi vida, las que están, las que ya no están, porque de cada una de ustedes he aprendido un montón y gracias a eso me he vuelto muy humilde en el conocimiento, porque cuando iba en la facultad era muy soberbia. Todavía no se me quita tanto, pero ahí vamos. Entonces, ¿qué es lo que no nos cuenta la psicología que nos enseña? Bueno, autores como María Lugones, Aníbal Quijano, Nelson Maldonado Torres, Ramón Gross-Powell, Walter Miñolo, Silvia Rivera, Aura Cumes, entre otras, nos dicen, ¿sabes qué? Hay una colonialidad que nos está atravesando a las personas que habitamos Abya Yala, ahora América Latina. A partir de la colonialidad, del genocidio de Cristóbal Colón, pues nos traen las ideas eurocéntricas que ahora pues ya llamamos de alguna manera Occidente. Va a haber 4 tipos, digamos, de colonialidad que van a sostener los paradigmas en la psicología. Ustedes, si son de otras carreras, también lo pueden checar en sus otras carreras. Yo, pues en principio, quiero hablar de esto, ¿no? Nos dice Aníbal Quijano, hay una colonialidad del poder. Desde la manera en cómo ustedes les están enseñando, ahí hay una centralidad del conocimiento. ¿Por qué no nos han enseñado racismo epistémico? ¿Por qué no nos han dicho que la psicología es adultocéntrica? ¿Por qué hay una psicología que está trabajando bajo los intereses del Estado? El Estado no piensa como República Mexicana, sino como el sistema político. Entonces, esa colonialidad del conocimiento es lo que les dice a ustedes qué tienen que saber y cómo tienen que aplicar eso que saben, como los métodos cuantitativos que han pues imperado en la facultad. Son los que tienen más poder dentro de la misma y los que nos avalan a nosotras y nosotras como psicólogas, ¿no? Pero también hay una colonialidad del ser. La manera en cómo habitas el mundo tiene que ser en psicología algo patologizado. ¿Y qué creen? Cuando ustedes
patologizan, están despolitizando el sujeto. Ajá. Pero también María Lugones dice, bueno, si hay una colonialidad del poder, del conocimiento, del ser. Ah, por cierto, con respecto al ser, aquí no voy a contar lo que ustedes crean, piensen o sientan, ¿eh? Si tienen alguna religión o si ustedes practican alguna tradición mexicana, a la psicología no le va a importar, porque al final de cuentas lo que importa es despolitizarte, perdón, de todo esto. Ahora sí, Lugones dice, bueno, hay una colonialidad del género, hay una dicotomía sexogenérica que nos han enseñado en algunas ocasiones, ¿no? Pues, ¿qué creen? Que también esta dicotomía sexogenérica está aterrizada en la psicopatología. Qué casualidad que en los tiempos históricos de la psicología, las mujeres han sido más estigmatizadas, pero se les olvida el concepto de raza. Ahorita lo vamos a abordar. La raza no existe como un punto biológico, quiero aclarar primero eso. Cuando están con personas afromexicanas, desde 1940 y la esclavitud, han sido doblemente estigmatizadas con respecto a la salud mental de las personas afro. Entonces, aquí yo siempre tenía la duda cuando entré justo a la Facultad de Psicología. Tenía una pregunta. ¿Por qué en los pueblos y comunidades indígenas no hay un hospital psiquiátrico? Digo, yo todavía tenía muchas cosas ahí racistas, pero yo me hacía esa pregunta porque no entendía, porque cierto profesor me hablaba de la psicología del amor y no me hablaba de cómo podían de alguna manera llevar la salud mental a estos pueblos, ¿no? Pero yo no me podía responder esa pregunta porque todavía estaba en ceros y me sentía muy inestable en la psicología. Entonces le empecé a preguntar a personas que ya tenían mayor conocimiento. Entonces las respuestas eran, no, pues es que no hay una institución ahí porque pues falta de recursos, y otros, no, pues es que ah, culturalmente hablando es distinto, pero nadie me daba una respuesta que me hiciera sentir como, ah, ok, puede ser por esto. Me sentía tan incómoda que yo empecé a investigar un poco. Ahorita ya me puedo responder esa pregunta y me puedo decir, bueno, Sharon, tú quieres institucionalizar a las personas que han estado en resistencia desde la colonialidad. Entonces, estás cayendo en racismo, en clasicismo, en academicismo y todo lo demás que se les ocurra, ¿no? Yo prefiero aceptar estos errores que he tenido porque si yo sigo sosteniendo esa psicología academicista que parte dentro de esta matriz colonial, voy a estar afectando a las personas que están a mi alrededor. Y no quiero eso. Y yo espero que también con esta conferencia se repiensen a ustedes mismos. Esa también es la intención. Dicho esto, cuando empiezan estos estudios sobre la colonialidad, pues vamos a tener lo siguiente, en el caso de la psicología, y vamos a hablar claro, ¿no? ¿Qué es la psicología hegemónica? ¿Qué es esa psicología colonial? Bueno, esto que nos están enseñando va a ser clasicista porque desde tiempos inmemorables, Rogelio Díaz Guerrero tenía inclusive investigaciones donde investigaba a pobres y a ricos con respecto a la depresión que sentían. Entonces, si no cuestionamos nuestra historia, seguramente no vamos a transformar nada y nos vamos a aplaudir a nosotras mismas y vamos a estar ahí bien comodines. Va a ser racista porque no va a tomar en cuenta tampoco a las poblaciones afro, va a estar trabajando bajo sus mismos intereses, ¿no? Aquí sí estoy de acuerdo con Ricardo que dice, bueno, pues es que la psicología es muy comodina. Efectivamente, es comodina, pero también imagínense repensarse como psicólogas, psicólogos, si de por sí es duro desde aquí,
Ahora díganle eso a la Facultad de Psicología y que cambie su plan de estudios. Pues no creo que lo haga. Va a ser una psicología capacitista porque, como y les invito a que vayan a ver las otras conferencias que se dieron en el primer ciclo. Ya decía, se me fue el nombre, bueno, una compañera, ¿sabes qué? ¿Por qué no hay inclusividad dentro de la misma facultad? Pues porque es capacitista. Básicamente, a la psicología no le va a interesar las otras personas que están perdón, fuera de la dicotomía sexogenérica, que están fuera de esa normalidad. Y esto deviene mucho en su historia. También pongo que es patriarcal, porque, primero esto, hay un patriarcado que se gestó antes de la colonialidad, y esto lo dice también Rita Segato, por si quieren ahí checar un poco de sus lecturas de ella, pero el patriarcado que tenemos a partir de la colonialidad es muchísimo más violento. Esta psicología que es patriarcal también va a buscar a partir de eso estigmatizar a cierto tipo de población. Y bueno, aquí les puse que es capitalista y neoliberal, porque también a partir del crecimiento que tuvo la psiquiatría con esta cuestión de los fármacos y toda la farmacia que hubo alrededor y que hay alrededor, la psicología buscó ahí como que sacar un caminito y decir, bueno, tómenos en serio, ¿no? Pero también viene de toda esta matriz colonial. Entonces, cuando hablamos de cuestión de racismo en la facultad y en las otras instituciones, estamos hablando de la manera en cómo se enseña es solo para atender a ciertos grupos. Si ustedes llegan a estudiar pueblos indígenas, personas migrantes y algunos otros grupos en situación de vulnerabilidad, seguramente lo van a estar haciendo bajo esta matriz colonial. Van a estar en algunas ocasiones anteponiendo sus ideas. Les pongo un ejemplo. Hace mucho tiempo, en una FES, cuando di una conferencia, una persona que estaba también ahí dando una conferencia estaba hablando sobre la importancia de la salud mental en las personas en situación de calle. Ya estamos hablando de un grupo que ha sido marginado. Ajá. Y también un grupo empobrecido, obviamente. Lo mejor que pudo hacer esta psicóloga fue darles cobijas y con eso al parecer se graduó. Si su ejercicio de la psicología está de este lado y creer que darles cobijas es una manera de aplaudirnos a nosotras mismas, bueno, pues están trabajando bajo estos intereses institucionales. Para mí, cuando hablo de esta institucionalidad, a partir de estos rasgos, o matriz, perdón, colonial, destaco en la historia de México que en el ámbito clínico, en el ámbito jurídico y en el ámbito de políticas públicas, la psicología ha buscado siempre, siempre, siempre trabajar bajo estos intereses del Estado y así poder distribuir quién sí puede acceder a la salud mental y quién no puede acceder. Les pongo otro ejemplo. Hace mucho estuve en un seminario de Madáfrica sobre feminismo negro, creo que así se llamaba, no recuerdo bien el título, pero éramos personas de todos los colores, ¿no? Es decir, de todos los países que se les ocurra, hablando sobre, pues, estas lecturas, exponiendo, pues, gente también de otros países sobre otros feminismos, etc. Y justo dentro de las participaciones, una compañera decía, bueno, la medicina es racista,
¿Por qué decía esto? Cuando ella fue al médico, ella tenía un malestar general. No recuerdo en sí qué era, pero era un malestar general. Fue al médico y pues le hicieron estudios de sangre eh, y pues le dijeron todos los médicos que su problema pues no era como algo que se pudiera ver, o sea que lo más seguro es que su problema era mental, entonces tenía que ir con un psiquiatra para ser atendida. Pero ella se seguía sintiendo mal. Hasta que fue con una persona médica de su misma comunidad, y creo que era nigeriana, si mal no recuerdo, ella le dijo con base en esos estudios de sangre, no te preocupes, es que solo las personas de nuestra cultura pues tendemos a tener una baja un poquito de potasio, si mal no recuerdo, y pues no va a salir, ¿no? En los estudios. Entonces, pues tranquila, ¿no? O sea, le dieron su medicamento y pues a partir de ahí ella se sintió muchísimo mejor. Pero tuvo que pasar por muchos médicos. Y también comentaban unas compañeras, yo no me siento a gusto yendo a terapia, siendo una mujer afroamericana y afroespañola, que eran dos personas quienes participaron en esta ocasión. Porque la psicología o las psicólogas que yo conozco no saben realmente cómo habito esto. Y yo dije, claro, porque la psicología hegemónica no explora el trauma colonial, no le interesa. Imagínense si empezáramos a hacer eso, sería otra cosa, al menos la psicología mexicana. Esto no quiere decir que en otros países como Sudáfrica, Estados Unidos, Brasil, han estado estudiando todo este tema y hay muchísima bibliografía. La cuestión es que está en inglés o en portugués. Pero bueno, yo insisto, tenemos aquí las tecnologías de la información, ahorita tenemos traductores, entonces creo que no hay pretexto en este momento de quienes estamos viendo esto de poder leer otra cosa, ¿no? Pero bueno, también va a ser esta psicología academicista porque pues el único conocimiento, insisto, válido va a ser el de Occidente. Entonces, hablar de este trauma colonial pues va a ser imposible para esta psicología, ¿no? Ok, entonces, hablando un poquito de la historia que no se encuentra siempre en internet, yo dije hace como un año, bueno, quiero investigar un poco de la salud mental en los siglos XV, o sea, 15, 16, hasta el 19, porque tengo mucha curiosidad. Así que me fui al Archivo General de la Nación. Ojalá que ustedes también puedan y tengan el interés de ir al Archivo General a explorar lo que ustedes quieran, ¿no? Siempre es importante reconocer, insisto, pues la historia que nos cuentan, tal vez en algunos artículos o en la misma academia. Ahí me encontré unas cosas bien locas, la verdad, porque yo no era ni siquiera consciente de cómo se instauró la psicología en México. Y yo creo que desde ahí empiezan estos procesos institucionalizadores. Insisto, tal vez el día de mañana les diga otra cosa y me equivoque, pero hasta la fecha esto es lo que hay y pues ya no. Siempre voy a dejar abierto todas estas conferencias, pues también para el análisis, ¿no? Dentro de estos procesos institucionalizadores, la psicología llega a través primero del psicoanálisis y después de la psicología francesa. Llega a México y dice, quítate que ahí te voy. A la par estaba la psiquiatría, pero quien imperó primero fue la psiquiatría y después la psicología. Cuando hablo de este proceso institucionalizador, recordarán que en Foucault dice, bueno, los manicomios, las cárceles fueron también una cuestión de someter a las personas. Yo considero que también esta psicología hegemónica está sometiendo a las personas y a partir de su misma historia. Vamos a tener, a mi consideración, tres grandes grupos. Esta parte académica,
que es la forma en cómo llega primero la psicología. Ahí recordarán, si están en la facultad, que había una materia, ¿no? De sentido universitario, una cosa así. Y ahí les contaban un poco, ¿no? Sobre cómo llegó la psicología, que primero fue una clase y después ya se volvió una materia y después hizo todo un plan de estudios, shalala, shalala. Bueno, pues, ¿qué creen? Ya no les creo, pero por ahí Velasco y Pantoja, si mal no recuerdo, espero no haberme equivocado con los nombres, dicen, ¿sabes qué? Estos procesos institucionalizadores comenzaron verdaderamente con el asesinato de Zapata en 1919. ¿Qué pasaba en aquel entonces? Había muchos problemas. En particular teníamos problemas de peste, ¿no? Uno de los más sonados que leí ahí en el archivo era la cólera, si mal no recuerdo, que pues mató a mucha gente. El Estado no pensó en cambiar, digamos, todo el drenaje, sino buscó en Estados Unidos que les ayudaran a resolver ese problema. Y hay archivos de eso. No les estoy mintiendo ahora sí. Y resulta que llegan estas personas a decir, no, pues, ¿sabes qué? Pues sí hay un problema, ¿no? Pero no solo es eso, sino que también tienes un problema de salud pública, tienes un problema de educación, tienes un problema en la forma en cómo estás produciendo X y cosa. Ahí empieza, yo creo que todos estos procesos institucionalizadores se visibilizan. En aquel entonces, 1919-20, si mal no recuerdo, resulta que a partir de las muertes de las personas, padres de familia, de esta cólera, el Estado empieza a mandar oficios y empieza a preguntarse qué hacer con las infancias que son huérfanas derivado de esta situación. Pues, ¿qué creen que hicieron? Se los llevaron a lo que ahora conocemos como hospital psiquiátrico. En aquel entonces eran nosocomios, ahí vienen los oficios. Y yo he estado rastreando qué pasó con esas infancias. Y sigo preguntándomelo porque no encuentro ahí en el archivo qué pasó. Pero vean que esto también es un referente para decir, bueno, no sabemos qué hacer, contrólalo dentro de un sistema y ya después vemos qué. Dicho esto, empiezan las reformas sanitarias y de ahí pues ya da un paso un poquito más visible la psicología, ¿no? Porque les decían, ¿sabes qué? La psiquiatría empezó a meterse en el tema de estos procesos institucionalizadores en el sistema jurídico. Y ahí ellos empiezan a hablar de la capacidad jurídica. Estoy en el principios del siglo XX. Hablan de capacidad jurídica y dicen, ¿sabes qué, compa? Creo que pues hay algo raro aquí, ¿no? Y la psicología, ¡pum!, se mete. Cuando se mete dentro de este proceso institucionalizador, se vuelve como calidad de perito, al igual que la psiquiatría. Entonces, la psiquiatría es quien determina esta capacidad jurídica y a partir de esto, para 1917, o sea, ya adelantándome muchísimo, comienzan los modelos de discapacidad. Pero también me gustaría que ustedes pensaran que estos modelos de discapacidad no son cosas aisladas. Vienen de toda esta matriz colonial, vienen de todas estas teorías occidentales que nos trajeron también a México, porque todo este conocimiento europeo es el único válido y el que debe de quedar ahí en nuestra historia, ¿no? Las otras historias no importan. Los otros cuerpos no van a importar. Ok.
Vamos a tener varios modelos de discapacidad. Perdón por el ruido. Ay, se me fue. Y dentro de estos modelos de discapacidad vamos a tener 3 en particular que se han gestado a lo largo de estos años. Si en algún momento ustedes hablan de inclusión, tienen que hablar de la historia de estos modelos. El primer modelo va a ser este de prescindencia, ¿no? Que básicamente nos decía que las personas que tenían una discapacidad, sus orígenes, pues eran meramente religiosos y tan tan. No tenían nada que aportar, y shalala, ¿no? De ahí, de este modelo de prescindencia, fue también una respuesta hacia la exclusión social. Obviamente, les recomiendo que lean a Foucault, porque pues ahí tiene una historia con respecto a esto, ¿no? Pero también vamos a tener, ay, permítame. Una disculpa. Bueno, no me disculpo. Penny es un amor. Bueno. Entonces, va a ser esta la exclusión, ¿no? Y dentro de este modelo de prescindencia, si mal no recuerdo, va a haber 2 submodelos, que va a ser uno orientado hacia la marginación y otro orientado... Ay, se me fue. Bueno, ahorita me acuerdo. El siguiente modelo, que es este médico rehabilitador, dice, bueno, ¿sabes qué? Ya la religión pasa a último término, pero vamos a tener unas características bien importantes en el modelo rehabilitador. Vamos a justificar esta discapacidad a través de la ciencia, ¿no? Y vamos a buscar de alguna manera encaminarles a un proceso de normalización. Pero ojo, sigan pensando en esta matriz colonial. Ajá. La normalización es la forma en cómo las personas blancas, europeas, clase media alta, habitan el mundo. Personas que estaban fuera de todo esto entraban dentro de estos estigmas. Pueden leer a Goffman para el estigma, por cierto. No traje referencias al final porque me da flojera y a mí me gusta estar hable y luego me acuerdo de autores y autoras. Entonces ahí espero que vayan cachando, ¿no? Todo esto que les digo. Y vamos a tener este bonito modelo social que pues la intención es decir, ¿sabes qué? Las personas con discapacidad sí son funcionales y aportan a la sociedad y por eso debemos incluirlas a esta normalidad. Entonces, la forma de habitar el mundo de las otras personas tiene que estar bajo el dominio de la academia y también bajo la funcionalidad. Igual quiero que sigan pensando todo esto que les digo en conjunto porque es mucho. Dentro de estos procesos institucionalizadores donde se metió la psicología, van a estar la psicología que llamamos jurídica, la psicología forense y lo que yo llamo criminal. Nada más es un pequeño chistecito ahí. Pero a partir de este estigma, los modelos penitenciarios también tuvieron su historia y la misma psicología se fue metiendo ahí. Vamos a tener, aquí se los puso en resumen, pero la intención es que ustedes puedan pues checar un poquito más al respecto, ¿no? Del 17 al 65, o sea, principios, mediados del siglo XX, vamos a tener que dentro del modelo de regeneración social extraído, insisto, de pues, todas estas teorías occidentales, las personas que son delincuentes es porque no tienen trabajo. Por lo tanto, vamos a darles un trabajo. Entonces, mientras están dentro del sistema penitenciario, les vamos a otorgar esto. Igual y les suena algo. Para 1965 y 2008, vamos a cambiar este modelo, obviamente con base en todo el contexto que se ha estado viviendo,
al modelo de readaptación social, que dice, ok, las personas son delincuentes porque si no tienen trabajo, les falta educación, entonces vamos a darles trabajo, capacitación y educación. Listo. Para el 2008 vamos, y actualmente, vamos a tener ese modelo de reinserción social, ¿no? Que dice, bueno, también es importante la salud, entonces vamos a otorgarles la salud y vamos a anotarlos ahí en las leyes, ¿no? Entonces, trabajo, capacitación, educación, salud y deporte es lo que impera hasta hoy. 2011, tururú, los derechos humanos llegan y dicen, bueno, pues siempre es importante respetar los derechos humanos, pero recordemos que tenemos presos políticos y, bueno, dicho esto, les voy a poner un ejemplo. La psicología forense, por sus vicios de no leer más allá de esta teoría occidental, buscó estigmatizar a las personas que se encontraban en la cárcel a partir pues de el mismo estigma que tenían generado dentro de su misma academia. Y les voy a poner un ejemplo más reciente. Digna Ochoa. Cuando hicieron los peritajes de psicología forense de Digna Ochoa, ¿qué creen que pasó? Resulta que por la forma en cómo tenía su cabello recogido, por lo tanto era lesbiana y tal vez por eso se suicidó. Ah, sí, ¿verdad? Porque a Digna inicialmente no la habían matado, ella se había suicidado. Cada que salía una nueva, un nuevo peritaje en psicología, siempre le iban modificando algo, siempre. Pero fue a partir de sus estigmas. Hace mucho tiempo me tocó como parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, trabajar con una persona que también fue egresada de la misma facultad que yo, muchos años después, obviamente, y tenía el caso, creo que era el monstruo de Iztapalapa, no recuerdo bien. Es más, se los voy a buscar. Bueno, no voy a decir el nombre porque van a saber quién es y seguro lo van a buscar. Bueno, esa persona, en el peritaje de esta mujer que fue víctima de intento de feminicidio, que tenía hijos, que era una mujer empobrecida, que, vaya, estaba atravesando muchísimas vulnerabilidades. Lo que dijo esta persona en su dictamen fue que no era consciente de su rol de mujer, por lo tanto, no debía de cuidar a sus hijos. No sé en qué lugar de la psicología en la facultad nos enseñaron esta cuestión de que pues, uno nace con un rol de mujer. La verdad yo ni estaba enterada. Pero cuando conocí la historia de esta perito, dije, chin, porque todo lo que no repensaste, lo aterrizaste en ese peritaje y revictimizaste. ¿Mm? Yo sigo considerando y soy muy ferviente con esto, de que si estamos trabajando como psicólogas, psicólogos, podemos revictimizar, no solo en el ámbito jurídico, en cualquier otro ámbito. ¿No? Entonces, yo cuando escuché eso y que al final me dijo esta persona, pues yo lo hice bien, ahí quedé pasmada, que dije, bueno, creo que yo en lo personal prefiero admitir mis errores en estas cuestiones de psicología, justo para no hacer eso, porque mi mayor miedo es revictimizar a las personas. Mi mayor miedo es que, insisto, las personas que estén a mi alrededor estén dañadas por esta psicología. Eso es lo que no me gustaría a mí jamás, ¿no? Pero esta persona dijo que jamás se equivocó. Entonces, estos pequeños vicios que tenemos están aterrizados también dentro del sistema jurídico. Hace mucho decía Trujillo, es que la psicología forense no tendría que estar ahí, que no sé qué. Dije, pues claro, estoy totalmente de acuerdo, no tiene que estar ahí, pero si está ahí es por esta historia y tenemos que reconocer la historia. Fíjense, en Rusia había una persona
Krukova, no sé si se pronuncia bien, pero bueno, empezó a investigar la historia también de los peritajes en psicología en el contexto ruso, y justo dice, llegan estos peritajes en psicología, la psicología empieza a posicionarse dentro del sistema jurídico, esto hablando del siglo XX, y después lo que pasa es que ya para finales del siglo XX ya se está criticando el papel de esa psicología jurídica, de esa psicología forense. Aquí en México, pues, bueno, México y Estados Unidos dividimos, ¿no? ¿Qué es la psicología jurídica y qué es la psicología forense? A mí me gusta meterlas todas dentro de este proceso institucionalizador porque pienso que se debe de pensar como una unicidad. Eh, pero bueno, eso es como nada más criterio mío. Y dice esta Krukova, en el caso de la psicología forense, está haciendo los mismos vicios que la psicología clínica. ¿Cuáles son estos? Centrar las cosas en el individuo. El individuo es el único que tiene esta patología, este estigma, problema, etcétera. Y también tenemos un problema en cómo medir la personalidad. No sé si le suena a la psicología clínica, que también está haciendo lo mismo, ¿no? Y hasta la fecha en la psicología forense mexicana está pasando eso. Y aquí les voy a contar una pequeña historia también, otro chismón. Hace no mucho yo estaba participando en un proceso para perito en psicología en Puebla. Estuve dentro del proceso de, pues, el Instituto de Formación Profesional y ahí me encontré con personas del área de psicología que también iban para peritos y resulta que cuando les escuchaba hablar, siempre hablaban desde el estigma, desde, vaya, parece que estos mismos procesos institucionalizadores nos vuelven recios a lo poco que conocemos. Entonces, algunas personas llegaban a hablar de que la importancia de hacer una entrevista es que las mujeres no usemos falda, porque eso puede generar un sesgo en la persona. Y yo me quedé así como pasmada, porque dije, híjole, creo que nos falta mucho repensarnos, nos falta mucho también repensar los sesgos que hay dentro de la misma entrevista. Para mi fortuna, yo tomé materias de construcción de instrumentos con la maestra Nasira Calleja. No saben cómo lo odié, pero también la amé mucho, y hasta la fecha, ¿no? La amo mucho. Porque esta maestra te enseña no solo estos sesgos, sino lo que es validez, confiabilidad, etcétera, ¿no? Dentro de este paradigma occidental. Gracias a todo eso, a esos conocimientos, he podido entender que también esta parte de la psicología institucionalizadora debe de generar crítica a sí misma y debe de buscar a esas personas que dicen que saben, pero realmente no saben y tambalean con cosas nuevas, ¿no? Que se les brinda. Entonces, desde ahí también las personas que están contratando y que están sosteniendo este tipo de procesos institucionalizadores van a generar revictimización. Bien, dicho esto, obviamente en el caso de la psicología criminal, pues va a tener su historia, que va a estar un poquito más pegada a Estados Unidos. Mucha gente le encanta hablar de asesinos seriales, pero pues a final de cuentas es un constructo mediático, ¿no? Para también apartarnos de lo que está bien y mal. Ok, déjenme, voy a la otra, que se me traba esto. Uy. Entonces, ¿qué vicisitudes han tenido esta psicología jurídica y forense que se ha trasladado desde la psicología clínica? Que a su vez esta psicología clínica se codea mucho con la psiquiatría y que a su vez esto deriva una matriz colonial. Algo que yo he denominado el paquete entretengas.
No sabemos qué estamos haciendo, pero estamos evaluando, ¿no? Estamos haciendo como que sabemos. Es más, hasta ponemos cara seria cuando evaluamos y estamos analizando. Ya, no, sí, es que aquí el cuadernito dice que si se tarda más tiempo, seguramente tiene algún problema, ¿no? Pues, ¿qué creen? Ya entrándose al ámbito forense, esto no va a tener un análisis de género, si quieren hablar de interseccionalidad, si quieren hablar de enfoque de derechos humanos, lo que ustedes quieran, pero las pruebas no les enseñan esto. ¿Cómo se han construido las pruebas entonces? ¿A partir de qué? Bueno, para esto hay que hablar también del capitalismo y del neoliberalismo que le atraviesa la psicología. Y creo que ya con esto voy a cerrar porque también ya me cansé. Y voy a dejar más dudas seguramente. Antes que nada, pues de manera particular quiero agradecer a la Unidad Académica de Estudios Regionales, invitarles a ustedes que también asistan en caso de que estén interesados, porque gracias al curso que tuve, bueno, dos, que fui aceptada, de coyuntura política y de pensadoras y pensadores de América Latina y el Caribe, pude de alguna manera concretar un poquito más todo esto del capitalismo y neoliberalismo. También gracias a una persona estudiante de la UAC que me ha apoyado mucho en esto. Ok, como les decía anteriormente, estas historias de las epidemias pues van a ser como este punto de partida también para la psicología, ¿no? Y pues esto se va trasladando, shala, y llegamos a los años 50, más o menos, porque en el siglo XIX todavía estaban estos procesos de manicomialización. Este conocimiento de la psiquiatría se traslada a la academia, se traslada a los manicomios, y ya para los años 50 empieza a haber como un movimiento de las políticas del bienestar en países occidentales. Ajá. Cuando están estas políticas del bienestar, en particular la salud mental, empieza un boom en la industria farmacéutica. Dije un boom, porque anteriormente ya había estudios relacionados con la depresión y en particular en personas que pasaron el proceso de esclavitud. Por eso les decía que fueron doblemente estigmatizadas. Sí hay una historia ahí, pero por cuestiones de tiempo quiero ir cortando. Para esto les recomiendo que lean Atenea Negra y a Du Bois. ¿Y a quién más? A Esther Pineda, que es una mujer afrovenezolana. Ellas hablan del racismo que pues estuvo dentro del tema de la salud mental. Ojo, antes de que se me olvide, cuando hablo de racismo, no lo confundan con colorismo. El racismo en América Latina se produjo como algo simbólico, pero en otras culturas el racismo no se presenta de la misma manera. Entonces, nada más dejo ahí como ese paréntesis. Ahora sí. Cuando impera esta industria farmacéutica, pues es a partir de estos procesos de racismo y de clasicismo que hace la psiquiatría y que, insisto, la psicología se va pegando a esto. Pero en los 70s está el kaboom de esta industria farmacéutica porque empiezan a expandir todo este mercado a partir pues también de los intereses neoliberales. Pero la psicología no se quedó atrás. ¿Qué fue lo que hizo la psicología? Empezó a sacar más terapias. Chequen la historia de las terapias cognitivo-conductuales y en particular, déjenme ver si los tengo aquí. Aquí está. Farhad Dalal tiene una historia bien hermosa sobre las terapias cognitivo-conductuales, cómo se fueron instaurando dentro del neoliberalismo. Básicamente estas terapias te despolitizan como sujeto, pero también te va a enseñar habilidades, porque tú no tienes habilidades. Ajá. Y aquí dice Dalal, bueno,
Si tú quieres diseñar una terapia, pues necesitas 4 pasos, ¿no? Primero, que estos tratamientos sean didácticos y directivos. Después, que estos tratamientos sean probados por este consenso. eh, pero este consenso no solo me refiero o me parece que no solo se refiere a estos estudios cuantitativos basados en evidencia, ¿no? Que de evidente no tienen nada. Pero siento que seguramente se está refiriendo a la forma en también como el DSM-5 y los otros DSMs se fueron produciendo a lo largo de la historia. Insisto, está toda esta matriz colonial detrás de todo esto. Pero justo en una entrevista, que creo que era de Daves, ay, no me acuerdo del nombre, dice, bueno, yo le pregunté a una persona que estaba dentro de este círculo pues de el manual APA, cuando iba a salir, dice, bueno, pues es que había ciertos trastornos que los determinamos a un consenso, ¿no? Ok, o sea, nada más por votación vamos a decidir si hay o no un trastorno. Bueno, pues eso también deviene mucho de todo el clasicismo, racismo, capacitismo, academicismo, de toda esta matriz colonial que impera dentro de la psicología y la psiquiatría. Y bueno, ahí tiene el tercer paso, pues vamos a comprobar, ¿no? Que son eficaces. Entonces van a estar en un manual. Inclusive el para que te entretengas está basado en lo mismo. Y aquí le puse paso 3, pero es paso 4. Ese nombre debe tener cognitivo, ¿no? Terapia cognitiva basada en atención plena. Eso también lo pueden aterrizar en el ámbito forense. De hecho, yo antes, hace como 2, 3 años, hacía esa burla con mis compas, porque les decía, bueno, voy a sacar un curso de haciendo galletitas forenses, porque era un boom hasta hace algunos años. Bueno, todavía, ¿no? Todo lo del ámbito forense. Y después dije, chin, alguien se agarró ese chiste, hizo algo sobre salud mental forense. Demonios. Pero bueno, alguien se me adelantó. Dicho esto, este proceso institucionalizador de la psicología siempre va a devenir de todo esto. La invitación es que ustedes hagan una psicología que esté fuera un poco de esta matriz colonial. Yo sé que para acabar la colonialidad, pues hay que destruir primero la academia, ¿no? Y ya no debería de existir todo esto. Pero lamentablemente no podemos hacer eso, pero sí podemos seguir criticando. Aquí, pues, yo les hago un reconocimiento a las personas que estuvieron en el anterior ciclo, porque ya se están dando cuenta de que hay cosas que la psicología no está explicando. A mí lo que me da tristeza es que hasta el posgrado se estén enterando de esto, y siendo que tendría que ser un ejercicio constante, y desde el primer semestre enterarnos de todo esto, ¿no? Pero también que esto sea para las personas que no están estudiando psicología o que no son profesionales en el tema. Y bueno, creo que hasta ahí porque ya me cansé. Si tienen dudas, ya pueden empezar con sus cosas extrañas. Identidad universitaria, gracias. Es que no veo el chat. También, perdón. No me disculpo por interrumpirte. Me disculpo por ustedes. No es cierto. Si ustedes tienen preguntas personales, profesionales, también las pueden hacer, porque luego están apenas empezando y pues luego hacer preguntas distintas es un poco, no complicado, pero es como un poco complejo, ¿no? A veces yo me agobiaría con todo esto, la verdad. Ya, ahora sí. Gracias, Sharon. Pues sí, efectivamente, la gente generalmente como que es reactiva a cuestionar y a repensar su propia disciplina, porque cuando cuestionas el conocimiento también te tiene que cuestionar. Representa también una forma de mirarte a ti mismo. Decía Pati Corres, estoy en una clase con ella ahorita. Ay, qué bueno que estoy con ella otra vez. Decía, bueno, el conocimiento es para sufrirlo. Entonces, si ustedes no buscan más allá,
significa que no quieren sufrir. Y yo también, o sea, les insisto, hace 2 años yo estaba hablando de estas teorías descolonizadoras. No lo dije como tal, solo hablé de la matriz colonial, pero empujó un poquito. Y gracias a partir de todo esto, yo me pude repensar y repensé mis prácticas racistas, machistas, capacitistas, transfóbicas y todo lo que se imagina. Ya. Sí, 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 y es algo importante. Creo que esto que nos acabas de traer es una invitación, pues, a repensarnos, a conocer más. Es importante y es un ejercicio que no hemos hecho muy pocas veces, efectivamente, así como lo dices, muy pocas veces reflexionamos cómo es que llegamos a esta psicología, esta historia institucionalizada o esta institucionalización histórica de la psicología y no nos damos cuenta que nosotros no somos nosotros, sino somos en realidad una gota en un río enorme con milenios atrás y somos parte de esa corriente. Y este ejercicio generalmente tiende a ser incómodo para todos nosotros. Esa es una de las características fundamentales de este tipo de discursos. Recordar también que los cambios sociales, los cambios de paradigmas se hicieron generalmente desde la minoría, desde la resistencia. Entonces, estar en resistencia, pues no es sencillo. La típica frase de, ay, güey, o sea, yo pienso diferente a la mayoría porque a mí me gusta estar fuera de la norma. Pues es una superficialidad comparado, por ejemplo, a estar realmente en resistencia, realmente fuera de la norma. Y eso implica, por supuesto, pues muchas exclusiones, discusiones y por supuesto que este discurso racional tiene que subsistir y para subsistir tiene que oprimir cualquier otra alteridad en ese discurso. Entonces, me parece que este es un llamamiento a todos a que hagamos la necesidad, establezcamos una necesidad dentro de la disciplina para reflexionar y elaborar esta autocrítica y por supuesto me parece que una historia propia que no tenemos. Bueno, vamos viendo preguntas y respuestas. Hay muchas ahí preguntas, voy viéndolas. Por ejemplo, Susana empezaba primero con una reflexión que decía, este problema se encuentra en muchos ámbitos, no solo hablando de la salud mental o psicología, desafortunadamente. Y después comenta, si no se está de acuerdo con la institucionalización, entonces, ¿cuál es la propuesta? Fíjense que siempre queremos algo práctico. O sea, cuando me encuentro esta pregunta, no es la primera vez que me la hacen. Siempre es como, ¿cómo la hacemos? O sea, dime algo que yo pueda ver y hacer. ¿Cómo la hacemos? Podemos hacer crítica, pero una crítica que sea transformadora. Podemos crear en comunidad. Eh, podemos leer un poquito más y desestabilizar a esa psicología hegemónica. O sea, sí se pueden hacer muchísimas cosas, pero a veces nos limitamos y justo ahorita leyendo un poco más a fondo, bueno, ya estoy viendo los comentarios. A Susana yo la siento angustiada, ¿no? Y a mí me encanta angustiar a la gente. No les quería decir, porque si no, no me iban a invitar. Porque yo les comparto también mi angustia. O sea, es algo que yo siempre estoy repensando. Miren, les platico aquí un pequeño chismecito. Una amiga trans fue a psicoanálisis y ya llevaba más de un año. Entonces le dijo mi compa, ¿sabes qué? Persona, no me acuerdo de su nombre, pues ya voy a empezar mi transición, ¿no? Yo estoy súper contenta, obviamente, por todo esto. Pero ¿qué creen que le dice este psicoanalista? No sé si sea psicoanalista realmente. Aquí, pues él se presentó así. No he investigado su cédula profesional porque no tengo su nombre completo ni nada. O sea, solo estoy platicando esta experiencia de mi compa. Y le dice este psicoanalista, pero todos somos bisexuales, ¿no? Freud dice que todos somos bisexuales. Entonces mi amigo se puso a explicarle casi casi de qué era la transexualidad, y cómo habita su cuerpo. Y pues obviamente hay una incomodidad muy fea, ¿no? Hay yo no soy psicoanalista, yo sé muy poco, la verdad, o sea, no les voy a decir, uy, sí, ahí para psicoanalistas, pues ahí está Ricardo, ¿no? Pero digo, ¿por qué tu teoría, si es que esa es tu teoría,
tiene que estar estigmatizando a la gente. Y no es la primera vez que escucho esto. Con una amiga que se identifica como lesbiana, me contó en algún punto hace muchos, muchos años que cuando fue con una psicóloga, para que vean que no hay distinción de género aquí en la psicología hegemónica, la psicóloga le dijo, oye, pero es que si eres lesbiana, seguramente es por la ausencia de tu padre. Exploté y dije, ¿qué persona tan pi te dijo esto, no? Porque yo sí soy de esas personas que andan ahí regañando. Y otra persona, igual cercana a mí, me dijo, es que en cuanto yo le dije a la psicóloga que tenía, de repente como que me desconectaba del mundo, me mandó al psiquiatra. Y de repente le detectaron bipolaridad, siendo que es una persona que, o sea, yo veo cómo habita su mundo y digo, ¿bipolaridad de dónde, no? Mejor, y le dije a esta compa, oye, mejor que la psicóloga acepte que no sabe del tema, que tienen que investigar más. ¿Por qué te está diciendo estas cosas estigmatizantes? Bueno, pues también te viene de todas esas prácticas que tiene la misma psicología hegemónica, que no se explica esa dicotomía fuera del sexo-género. Entonces, ahí hay un problema. Sí, ya esos eran los chismones, ¿no? Entonces, qué bueno que dijo Susana, cierto, de otra propuesta. No les hablé de las políticas públicas, no les hablé de las leyes en salud mental, aún sigo, sí estoy haciendo mi chamba, estoy pues leyendo un poco de esto, pero en alguna conferencia Trujillo decía, ¿por qué los psicólogos no están figurando, ¿no?, en el ámbito de las políticas públicas? Algo así era la pregunta. Yo ahorita tengo la respuesta de sí están figurando, pero están dentro de esta psicología, por lo tanto lo que estás viendo como leyes están más empalmadas a la psiquiatría. Una ley que no contemple la desmanicomialización va a atentar contra los derechos humanos. Para pronto, ¿no? Esa es como una cosa. ¿Y qué otra cosa? A ver, vas, Trujillo, si quieres decir algo. Ok, en este caso también Carino hace comentarios, dice, lo que no me queda claro, voy a integrar los 3 comentarios que hizo al respecto de eso, y lo que no me queda claro es por qué muchos académicos siguen considerando a la psicología como una ciencia no científica. Bueno, eso yo podría responderlo, pero me gustaría más tu opinión. Dice también, ¿el psicólogo jurídico qué formación aparte de la licenciatura tiene? ¿O qué certificaciones son las ideales para ejercer ese papel? Que eso también es un tema, ¿no? Lo de la certificación. Y luego, cuando mencionaba sobre el psicólogo forense, ¿cómo trabaja el tema de la revictimización con niños, adolescentes y niñas? Ok. Tenemos un problema en la psicología forense porque, como les dije, siento que la psicología clínica ya no encontró chamba y se fue al ámbito forense. Pero bueno, esta es como la manera más plausible que puedo decir. Si necesitas, ay, es que, bueno, no lo quiero decir, pero lo voy a decir. No voy a decir qué institución. Tengo la maestría en psicología criminal y forense. Bueno, soy maestrante. Todavía no me titulo porque pues hay que pagar por eso, ¿no? Realmente la maestría no me sirvió. Eso es lo que les quiero decir, ¿no? Para pronto. Yo estuve buscando, soy mucho de buscar cursos gratuitos, y por eso les menciono algunos, ¿no? Que ustedes pueden acceder también. Solo es cuestión de que tengamos internet. También, pues, eso va a generar un sesgo, ¿no? Pero bueno, ya después hablo de todas esas cosas. Mi formación, y aquí quiero agradecer muchísimo a la Facultad de Psicología por haberme negado el servicio social que iba a hacer en el INACIPE, por tratarme súper mal, porque gracias a eso busqué un servicio social en derechos humanos. Saludo Ricardo Lozada. Siempre quise decir esto. Entonces, gracias a eso, a los problemas administrativos, yo no tuve el servicio social en el INACIPE. Yo lo hice exterior.
y me quedé con prácticas profesionales. Ahí yo aprendí de derecho penal y conocí a una amiga increíble que hasta la fecha pues sigo con ella, ¿no? Después de eso, yo dije, bueno, pues ahora qué servicio voy a hacer. Voy a buscar algo que tenga beca, porque pues está gacho estar sin beca, ¿no? Y había uno en el gobierno, en la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de México, 2016, cuando estaba todavía Mancera, iba a promulgar la Constitución de la Ciudad de México. Yo hice el servicio con Aurora, una jefa increíble. En serio, por ella estoy también haciendo todo esto, ¿no? Ella en algún punto me dijo, Sharon, si tú no quieres estar en este servicio, no te preocupes, conozco organizaciones de sociedad civil donde puedes trabajar tú como psicóloga. Pero como yo soy bien necia, para quien me conoce, yo dije, no, o sea, yo voy a aprender algo de aquí, ¿no? Y oh, sorpresa, aprendí mucho de derechos humanos. Mi formación empezó en ese camino. Cuando terminé el servicio social, yo quería estudiar criminología y criminalística porque siempre fue mi sueño, siempre, siempre. Se me dio la oportunidad y dije, bueno, ya estoy acá, pero no, había algo que no era suficiente, me daba cuenta mucho del estigma, dije, no, creo que esto no es mi camino. Y yo empecé a partir de ahí a conocer un poquito más del ámbito forense, pero lo que me contaban, o lo que leía en, pues, lo típico, ¿no? De asesinos seriales y todo eso. Yo quiero irme por ese camino, pero el mejor camino que les puedo decir en el ámbito de la psicología forense y en otros ámbitos de la psicología es que rodeen y no vayan al centro de eso. Porque si yo no hubiera rodeado todo esto, no estaría aquí hablando de lo que ahora sé. Ese sería como el consejo, ¿no? Busca donde puedas. Y pues yo creo que eso es lo que puedo. Ah, y siempre busca la crítica. Sí, pero por eso dice Horacio que hay que atreverse a saber, porque conocer implica un acto de arrojo. No es sencillo y por supuesto que constantemente hay que actualizarlo, solamente que es fácil decirlo. A mí me ha tocado que de repente tengo a Sharon en una clase y me suelta unos reatazos que de repente, pues obviamente, pues no veía. Pero esa es la parte bonita, de repente que gracias a que estamos aquí con gente crítica, con gente que de repente se atreve a ir un poquito más allá en esto que no ha sido pensado dentro de la psicología, pues te permite también repensarte, aunque a veces pues uno no está acostumbrado, ¿no? Que de repente le den un reatazo de esa manera y además bien fundamentado, porque una cosa es que te digan, ay, no sabes lo que dices, pero cuando te lo fundamentan dices, oh, no, no, fue interesante y no lo he pensado desde esa perspectiva. Luis pregunta, y esto también es un tema que ha generado mucho debate. Ahí yo propondría, digo yo, que yo recomiendo puros europeos, perdón, pero que ahí recomienda Jim Van Os, pero dice, cada vez que emitimos como psicólogos un diagnóstico, por muy certero que éste sea, ¿victimizamos o estigmatizamos a las personas? Las dos, pero sí. Es que hay que checar también la historia. O sea, no tengo problema con Trujillo que cite europeos, ¿no? Pero yo cito la otra Europa. Por ejemplo, sí. En el caso de Inglaterra, hicieron una serie de investigaciones con respecto al diagnóstico entre personas blancas y personas afro. Insisto, clasicismo, racismo y todo lo que vean en la matriz colonial. ¿Y qué es lo que pasó? Dijeron, oh, sorpresa, ¿por qué las personas afro están siendo doblemente diagnosticadas? En Estados Unidos pasó lo mismo. De hecho, chequen los estudios locos de Madness Stories o algo así. Hay un movimiento de la locura. Y justo ahí también hacen lo mismo en Estados Unidos. Oye, pero ¿por qué son doblemente estigmatizadas? ¿En México no lo hacemos? Claro que sí lo hacemos. Cuando encontramos una persona que tiene un poquito más de problemas que otros, decimos, no, sí, es que seguro tiene esquizofrenia, seguro tiene esto. Justo Digna Ochoa, ella fue estigmatizada como esquizofrénica. ¿Desde cuándo defender los derechos de los pueblos indígenas es catalogado como esquizofrenia?
En el caso de las personas que fueron esclavizadas en Estados Unidos, cuando termina este periodo de esclavitud, también eran estigmatizadas y de hecho, dejen ver si encuentro, había un síndrome que le catalogaron específicamente a las personas, hoy se me fue, a las personas negras, porque tenían, digamos, un síndrome del escape. Dejen ver cómo está aquí. Pero bueno, ese, digamos, fue como de los primeros trastornos mentales que se les impuso a las personas negras. Ay, no me acuerdo del nombre. Chun, chun, chun. Ay, bueno, también, ahorita que chequé a Schneemann, chequen también, en el caso de las terapias mindfulness o todo lo que tenga que ver también con el humanismo, este hombre Maslow se apropió del conocimiento de una comunidad canadiense y pues a final de cuentas hizo su jerarquía de necesidades, ¿no? Cuando van con la comunidad dice, bueno, pues este hombre no entendió nada, ¿no? Para pronto. Y un año después, este mismo, ay, se me fue, Maslow, dice, ¿saben qué? Me equivoqué. ¿Por qué no tenemos eso en la teoría? ¿Por qué no tenemos a alguien que nos diga, oye, pues aquí hay un texto que dice que se equivocó? O sea, también a la psicología, pues hace lo que le conviene, ¿no? Y miren, les pongo otro ejemplo hablando de esto, lo que voy encontrando, lo que quiero encontrar para ustedes. En el caso de la psicología forense, em, seguramente habrán escuchado, y también en la Facultad de Psicología hace mucho una maestra lo sostenía, el síndrome de alienación parental, el SAP, ¿no? Que sale de una teoría psiquiátrica estadounidense. Nadie lo cuestiona a este hombre porque es una persona blanca que está sosteniendo una teoría desde la psiquiatría hegemónica. Esta persona al final muere, dice que pues él siempre hizo, ¿no? Bien esto, y de repente aquí llega a México esta teoría y la Suprema Corte dice, ¿sabes qué? Este síndrome de alienación parental pues no debería de existir, ¿no? Hay una tesis aislada con respecto, está en el 2018 esa tesis y pueden checarla. O sea, el mismo Estado le está diciendo a la psicología, oye, tú ni siquiera estás leyendo. Para mí fue una cachetadota, ¿no? Mientras sigo buscando esto. Híjole, no me acuerdo de este síndrome de las personas negras y lo tenía en un documento. Pero bueno, era como el preámbulo para la esquizofrenia. Aquí Juan Carlos, por ejemplo, comenta, drapetomanía es como clasificaban a los esclavos por querer Sí. escapar. Algo ridículo, pero como todo el DSM-5, así es. Y piensa lo siguiente, la psiquiatría empezó a unirse a los movimientos de las personas negras para vender su medicamento. Imagínense qué grave es ese asunto. Por eso hay que conocer los movimientos sociales y no quedarnos como, pues esto de psicología, ¿no? Busquen alrededor. Ese es mi consejo para siempre, que se quede grabado. ¿Más preguntas? Más preguntas, veamos. Esta es de... por la de Juan Carlos Móvil, las demás. Que fíjate, ahí te lo voy presentando. Juan Carlos, se me hace que va para ti, pero ahora sí que hasta que sea el sexto encuentro, porque todavía va creciendo, pero es como que tiene la misma característica, así que de repente andaba muy curioso desde el principio. Nos dice Rosaura, ¿cuál será el efecto consecuencia de la rehabilitación psicosocial respecto a la desinstitucionalización? En primera, cuando hablamos de rehabilitación, hablamos de un modelo médico. Entonces, y es que esto viene en las leyes también de salud mental, chequenlas, las locales, porque la federal vienen otras cosas que yo creo que todavía no se están entendiendo.
Pero en las locales dice, vamos a rehabilitar a las personas siempre y cuando, que sean adultas, siempre y cuando consientan el que las metamos, digamos, al psiquiátrico, ¿no? Eso no es parte de la forma de desinstitucionalizar, ¿no? La intención sería que pues la persona también decidiera sobre qué quiere y qué no quiere. Para eso, pues ahí está Joanna Moncrieff, que les habla muchísimo de los fármacos y dice, ¿sabes qué? Si le vas a dar un fármaco a la persona, tienes que ofrecerle todas las consecuencias que les va a llevar. Porque para ustedes, o no sé si en algún caso que conozcan, les han medicalizado. A mí una vez me medicalizaron, por cierto, porque tenía depresión y ansiedad, según mi doctor, pero realmente estaba viviendo unas situaciones de violencia. Entonces, depresión y ansiedad no era violencia. Pero justo a partir de este discurso medicalizador, dicen, no me interesa tu historia, toma una pastilla, ¿no? Y eso te genera consecuencias feas. No en todos los cuerpos va a asimilar también el fármaco. Y ahí Joanna Moncrieff lo dice, ¿no? Lean todo lo que está ahí con ella. El problema aquí es que hay que, insisto, leer otros idiomas, porque si no, nos vamos a perder de mucho. Yo agregaría aquí a Jim Vanoss otra vez que lo que propone ya no es la institucionalización, sino la integración comunitaria como una forma de trabajo con personas que presentan malestar o en este caso sufrimiento, ¿no? Y la integración comunitaria vuelve una estrategia en este sentido. Y otra cosa que ofrecen, Sí. es la multiculturalidad, terapias con multiculturalidad. Y eso creo que la psicología de aquí no está preparada para nada. Y no estará. Ay. Jennifer White tiene ahí también trabajos al respecto de esto de la multiculturalidad. Así es, así es. Y entonces, en este caso, pregunta más bien Susana, ¿en todas las instituciones y demás hay corrupción o bien para estar en un empleo o sigues normas o políticas o no hay empleo? Aunque creo que podemos poner nuestro granito de arena, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer? Siempre es esta pregunta, ¿no? De la resistencia. Estar en resistencia es complicado, pero ¿tú cómo la ves? ¿Qué podemos hacer en este caso? Trabajé en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. Hablando de trabajo. La institución te absorbe. Hacer resistencia dentro de la institución es un proceso agotador, porque yo también, así como me ven criticándolo todo, pues en cada trabajo, ¿no? También trato de ofrecer lo mismo, pero siempre como articulando, ¿no? Otros saberes. Estoy comiendo mazapán, para quien pregunta. Perdón. Ay, se me fue. Perdón. En estos procesos institucionalizadores, o trabajas para el Estado o te vas. O sea, yo sé que es muy angustioso porque justo dentro de la misma secretaría, yo busqué, anteriormente, antes de la Secretaría de Trabajo, yo trabajaba en el programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que ahora ya es Sistema Integral de Derechos Humanos y se están haciendo cosas encaminadas, ¿no? A esta ciudad de derechos que dice Claudia Sheinbaum. Gracias a eso, ese mismo programa tenía un nombre más largo. Tenía una serie de tomos y cada tomo trabajaba bajo pues ciertas directrices y esas directrices se las otorgaba a otras secretarías y les decía, a ver, tu Secretaría de Trabajo te toca articular esto, esto y esto, y tu Secretaría de Turismo, esto y esto, esto, y así, ¿no? Yo lo que quería lograr dentro de la Secretaría de Trabajo era justo encaminar a las personas en situación de vulnerabilidad el reconocimiento de sus derechos humanos. Lamentablemente fue avasallador y lo único que logré fue articular organizaciones de sociedad civil que trabajaran de la mano con la Secretaría de Trabajo en aquel entonces. No logré todo lo que quería, pero lo que sí logré
al menos con las personas que estuve ahí, fue develar esto, de decir, ¿sabes qué? Trabajamos con personas con discapacidad, pero no hablamos lengua de señas. Trabajamos con personas migrantes, pero no estamos hablando inglés u otro idioma. Entonces, es parte de este proceso institucionalizador y tenemos que generar resistencia, aunque sea con las personas que están a nuestro lado. Para mí va a ser siempre más importante crear en comunidad que otras cosas, ¿no? Entonces, pues yo les sigo ofreciendo como muchas angustias y que este trabajo que vayamos a hacer no se va a gestar de la noche a la mañana. O sea, y eso es lo que yo en particular me desesperaba muchísimo porque decía, ¿cómo demonios voy a restaurarle a esta persona X y cosa cuando estaba en la práctica clínica, en las prácticas profesionales? Algo, por ejemplo, en terapia familiar con perspectiva de género, estuve en prácticas ahí, fui la última generación, estuve todo un año ahí. Tuvimos un caso de una familia con una mujer que era siria, si mal no recuerdo, creo que era siria. Y yo decía, ¿por qué no nos adentramos en lo que ella vive? ¿Por qué solo estamos hablando de la relación que tiene con el esposo? Bueno, era como esposo, ya no me acuerdo bien. Y de por sí yo no participaba, pero pues me llevaba como esa angustia, ¿no? ¿Y cómo le podemos hacer? Ahora que ya estoy un poquito más estudiada, digo, bueno, pues es que si tú quieres hacer una psicología diferente, tienes que meter a la cultura de las otras personas. Ahora, mientras estaba en la Secretaría de Trabajo, conocí a una ONG que trabajaba con personas migrantes. Y yo le pregunté a la psicóloga, porque en algún punto quería trabajar ahí en esa ONG, le dije, oye, ¿y qué haces con tantos migrantes? O sea, ¿qué tipo de atención le das? Y ella me dijo, pues es que lo único que puedes dar es psicoeducación. Y yo, o sea, ¿cómo psicoeducación? A una persona que ha salido de su país, que está por cuestiones de violencia generalizada en otro país, que está buscando pues mejores oportunidades porque su mismo país pues le dijo que no. Entonces yo me seguía cuestionando eso y también con mi compa Memo, ¿no? No les platiqué, pero Memo también es migrante, ahorita está en Chicago. Y yo dije, ¿qué tipo de terapia le puedo dar a Memo que estuvo viviendo en este proceso de, em, ay, se me fue el nombre, de deportación? ¿Realmente la terapia cognitivo-conductual va a servir para eso? No, esa es la respuesta. ¿Qué tipo de psicología ustedes están dispuestos a hacer para trabajar con las personas que están en situación de vulnerabilidad que el mismo Estado ha creado? Aquí podemos hablar inclusive de necropolítica, la distribución de quién puede vivir y quién no dentro de este sistema. Ahí pueden leer a Ariadne Esteves. En algún punto yo también pensé y dije, bueno, la salud mental aquí en México también es parte de esta necropolítica, porque nosotras le estamos otorgando a alguien que sí puede tener salud mental y a gente que no puede acceder a esa salud mental. Les pongo un ejemplo más denso. En una entrevista, un chavo fue secuestrado por X cartel de, del norte. A este chavo lo torturaron, lo ponían a jugar con cabezas humanas. Al final, ustedes si ven esa entrevista, el chavo traía hasta la expresión de muerte, ¿no? O sea, es muy impactante verlo. Y justo le pregunta quien le entrevista, oye, ¿y qué ha hecho el gobierno para ti? Dice, nada, o sea, mi caso se fue como robo, yo no puedo vivir aquí, escucho un helicóptero y estoy súper asustado. Y le dijeron, oye, ¿y te ofrecieron ayuda psicológica? ¿Y qué creen que dijo? Pues no, porque no hay ninguna persona especialista que pueda atender todo esto que yo viví. Entonces, ahí les dejo también esa duda, ¿no? Si estamos en un país de violencia generalizada, aunque digan que no es terrorismo, bla, bla, bla,
Es un país de violencia generalizada. ¿Qué podemos ofrecer nosotros desde esta psicología institucionalizadora? ¿Qué podemos ofrecerle a las personas que están viviendo esto? ¿Qué me van a ofrecer a mí siendo mujer y que yo tengo un buen de miedo de salir a la calle porque hay una camioneta que de repente pasa a mi lado? ¿Qué me van a ofrecer? ¿Me van a enseñar una habilidad de que sea asertiva y les diga, oye, por favor, ¿puedes no pasar aquí a mi lado? ¿No? Entonces esas son las angustias que yo les dejo. Y las cachetadas también. ¿Qué otra pregunta? Comentarios, agradecimientos. Juan Carlos dice gracias por proveer estos espacios para el pensamiento y la crítica. Karino te dice muchas gracias por la excelsa ponencia, muchas gracias por tan interesante plática. Como bien mencionas, considero indispensable no solo para los psicólogos, sino también para cualquier persona. Dice Victoria, a mí me parece tan necesario las sacudidas. Gracias, Sharon. Dice, y no sé cómo sean otras instituciones. Este es de Mónica. No sé cómo sea en otras instituciones, pero en un psiquiátrico donde yo estuve trabajando, había gente que llegaba a la primera entrevista intentando convencerte de que su familiar debería ser internado. Era con toda la intención de que querían deshacerse de él. Y comenta después, institucionalizar tiene muchas situaciones a analizar y pensar que no todo lo puedes manejar en masa. Totalmente de acuerdo con lo que comenta aquí Mónica. Y yo, pues quizás cerraría con una pregunta que tiene más que ver incluso hasta con una interrogante desde tu propia perspectiva. Ahora que está de moda, es triste que de repente tienes alumnos primer semestre, segundo semestre, y te dicen, no, pues yo tengo trastorno por déficit de atención, yo soy bipolar y yo soy TLP, trastorno limítrofe de personalidad, yo tengo depresión. Ya vienen con la etiqueta y con el diagnóstico y hasta con cierto dejo de orgullo. Te lo mencionan, te lo nombran, pero al mismo tiempo te desresponsabiliza porque dices, es que yo tengo TDA, so sorry, ¿no? Digo, no te entregué la tarea, pero so sorry, tengo TDA. Y a veces de repente se basan también en este criterio para decir, lo que pasa es que yo estoy en una terapia basada en evidencia. ¿Tú qué opinas de esto de movimiento que está muy en boga? Por cierto, ella me estaba peleando otra vez con alguien en Facebook que de repente puso, es que el psicoanálisis es una pseudociencia. Bueno, no, el psicoanálisis no es ciencia, ni le interesa hacer ciencia, pero vaya la desinformación que se tiene en este sentido, de que solamente lo científico y lo basado en evidencia es lo verdadero. Y ya ves que traen ese chip. ¿Tú qué opinas al respecto de este movimiento basado en evidencia? Eh, am, ay, es que es neoliberal. Va a trabajar bajo estos intereses, así como las cognitivo-conductuales. No por ser evidencia es más serio. De hecho, para mí es menos serio. Si quieren hacer cosas serias, primero cuestionen su academia, ¿no? Em, y aquí algo que me gusta que dice, bueno, no sé si lo puede decir, ¿por qué no pregunté? Una persona dice, bueno, pues no hay que ser academicistas, ¿no? Diciendo que pues yo estoy más estudiada. Y claro, o sea, a veces, y a mí me tocó, y aquí sacando mis traumas con ustedes, en la primera conferencia que vi en la Facultad de Psicología, a mí me hicieron menos por tener una licenciatura, porque yo estaba con las maestras. Por eso, a mí, Doctoras. sí, doctoras. A mí no me gusta y nunca me gustaría presentarme como, oh, la licenciada, oh, la maestra, ¿no? No, porque no me siento dentro de ese pie académico, no me late, sinceramente. Y también entiendo que decir que eres de cierto lugar te da una posición de poder. Les platico algo también asociado a esto. Cuando yo era muy chiquita, que entré, iba en segundo semestre de la Facultad de Psicología, ya me había comprado yo mi sudadera que decía psicología, bueno, la psi y abajo clínica, ¿no? La mandé a borrar porque yo decía, yo voy a hacer de clínica. Y sí estudié al final, ¿no? Eso fue como mi tronco común, la área clínica social. Pero justo estaba yo en el metro
sentada y se sentó conmigo un niño, una señora y a mi lado el papá, ¿no? Del niño. Entonces yo con mi soberbia y mi psicología lo psicoanalicé al niño. El niño estaba jugando, para pronto, ¿no? Y yo le decía, le pregunté a la señora, ¿cuánto tiene su hijo, no? Pero yo traía esa sudadera de UNAM, psicología, shala, shala. Entonces me dijo, no, pues que tiene 3 años. Le dije, pues está muy bien para, pues, su edad, ¿no? O sea, ay, no, qué horror, qué horror, qué horror. Pero bueno, hubieran, bueno, visto la cara del papá angustiado por lo que yo iba a decir, porque yo tenía, pues, ahí mi institución, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho, su niño tiene retraso mental? Porque en aquel entonces así decían los profesores, no era discapacidad intelectual, era retraso mental. Imagínense qué feo, ¿no? No sé qué hubiera pasado con la vida de ese niño. Les pongo un ejemplo conmigo. Yo en aquel entonces tenía tutorías en la facultad. Mm, no sé si todavía esté, pero pues cada semestre les asignan un tutor o una cosa así, ¿no? A mí me asignaron una doctora famosísima en el área de psicología educativa. No sé qué problema yo tenía o por qué fui o qué onda. La cosa es que me dijo, tú confundes estas letras, ¿no? Y le dije, pues sí, y siempre ha sido, ¿no? O sea, soy también luego muy distraída y pues, X. Y me dijo, es que tú tienes, ay, se me fue el nombre. Bueno, un ¿Dislexia? problema, ¿mande? ¿Dislexia? Sí, dislexia, se me fue. Tú tienes dislexia, o sea, solo con esa conversación, pero ella ya tenía un doctorado, yo de chiquita, ¿no? Y me dijo, no puede ser posible que tú hayas llegado a la universidad. Imagínense, esa maestra doctora me dijo eso. Y yo así de, pues, ¿cómo no? Porque no la capté. Eso es capacitismo. Entonces, si alguien es neurodivergente, neurotípico, perdón, ya es como se menciona, vivan, habiten su cuerpo, no dejen que nadie les esté estigmatizando y diciendo cómo deben de vivir. O sea, si alguien me dice, oye, tengo TDA, tengo Asperger, pues ok, ¿cómo te gustaría que te tratara? Independientemente del diagnóstico, a mí, pues la verdad no me interesa. ¿Cómo quieres que te acompañe en tu proceso? Porque yo soy mucho de hacer eso, ¿no? Igual con los compas que les detectan algún trastorno. Oye, compa, ¿te gustaría que yo opinara con respecto a esto? ¿O qué quieres que haga para que tú también estés bien y te sientas cómodo en tu forma de habitar el mundo? Yo no tengo por qué normalizarte y obligarte a que habites mi forma, porque pues al final está re fea mi forma de habitar el mundo, la verdad, siempre ha sido la datos. Entonces, creo que la invitación es que sí lean este posicionamiento de los estudios locos y que busquen también criticar esos estigmas, ¿no? Y ya. Muy bien. Bueno, pues esos son los comentarios que te hacen, generalmente agradeciendo la ponencia, los cuestionamientos que nos haces, estas reflexiones críticas que nos llevamos, esta incomodidad que nos es necesaria y que además debería ser un dispositivo vigente dentro de la disciplina. Yo siempre lo digo así, si Galileo hubiera dicho, no, pues yo no le digo nada a la iglesia porque yo respeto lo que dice la iglesia y pues cada quien, pues así no se genera el conocimiento. Entonces el conocimiento se hace en el disenso, ¿no? En el consenso y desafortunadamente de algo de lo que pecamos mucho los psicólogos es de esta especie de consenso o falso respeto que tenemos al simple y sencillamente respetarnos y decir, pues cada quien es su propia teoría, pero eso es justamente una forma contraria, antiética a la disciplina. Pues te agradecemos mucho, Sharon. Les dejo las redes de Sharon. Váyanse a Facebook si quieren comunicarse con ella y establecer un contacto, preguntar más. Seguramente habrá dudas de referencias, bibliografía. Y luego que a ella le gusta mucho así como que hacer equipo con la gente ahí en las redes sociales. Su Facebook es Sharon de allá y allá pueden contactarla. Tenías el correo que decía que crítica no sé qué.
Así es que ese lo usé para transparencia. Investigación.crítica.20. De hecho, o sea, está al inicio de la portada, entonces cuando se detenga la grabación, ahí va a aparecer al lado del título. Ujú. Muy bien, muy bien. Y entonces, pues te agradecemos mucho, Sharon. Seguiremos en contacto y seguiremos, obviamente, yo sigo pendiente de ti, de las cosas que propones, que trabajas, y siempre es vivificante ir escuchando entonces